voy a tratar de sintetizar las grandes líneas de mi libro Historia y Perspectivas de las Ideas Teológicas, que pueden encontrar en el primer volumen de la trilogía, tal como lo voy a poner en el comentario, en el primer comentario a este video. A grandes rasgos. Iniciamos con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Se pierde en el tiempo, entre lo histórico y lo mítico, hacia el 1800 a.C., la peregrinación de Ur de los Caldeos hacia lo que sería Canaán, los descendientes después de Jacob, sus 12 hijos, en especial José, que es vendido por sus hermanos por envidia, termina en Egipto, y frente a la carestía, a la hambruna generalizada de la región, también sus hermanos y su padre terminan yendo a Egipto. Allí se acomodan prósperamente, pero con el tiempo muere el faraón y los hebreos terminan siendo oprimidos por los egipcios, y entonces Dios interviene para sacarlos de esta tierra de esclavitud y conducirlos a una tierra que emana leche y miel. Estamos en los inicios de la configuración del pueblo de la primera alianza, de la mano de Moisés, el éxodo y el pacto en el desierto, al estilo de cómo un rey poderoso pactaba con reyes vasallos. Allí les da la ley, los 10 mandamientos. La gran dificultad por mantener esa fidelidad a Yahvé, la fidelidad a la alianza, que incluye también al prójimo, frente a la idolatría. Es toda la teología del Deuteronomio, que se expresa después como criterio de discernimiento en los libros históricos. Dios bendice a su pueblo si hacen los preceptos, mandamientos y normas que Él establece, y al contrario, los abandona a su suerte si se olvidan de esos preceptos, mandamientos y normas. Por eso primero Israel es bendecido, y así es leído el tiempo de David, hacia el año 1000 a.C., donde se va configurando el reino, el mejor momento de Israel con independencia política, pero también bajo esa perspectiva del Deuteronomio es visto el pecado de David y la posterior división de la familia real como consecuencia del pecado, y eso va a conducir después al destierro. Primero del norte, de Samaria, y después de Jerusalén. La destrucción del templo, el destierro, y solamente con el tiempo la vuelta hacia la tierra que Dios les había dado. Todo este periodo es acompañado por los profetas, que de algún modo van como anticipando lo que iba a ocurrir. Pero también los profetas son capaces de leer en el destierro un designio de universalidad. Providencialmente están allí los hebreos para dar a conocer el único nombre de Yahvé, el Dios del universo. En los 2 siglos que preceden a la venida de Jesús, hay un tiempo de expectativa religiosa. Los contemporáneos de Jesús también se dividían en diferentes grupos religiosos. Los fariseos, que eran como más abocados al culto de la ley, cuando ya no había templo, cuando el segundo templo ya no tenía el mismo prestigio que el primero. Los saduceos, que se habían acomodado al poder, que ocupaban cargos para la administración romana. Los esenios, que se habían retirado al desierto. Estaban también los grupos bautistas, por ejemplo, en torno a Juan. Y los celotes, que eran ya más revolucionarios, habían optado políticamente al estilo de los macabeos en otro momento. Jesús aparece como un profeta poderoso en obras y en palabras. Dice tener una vinculación muy particular con Dios su Padre. Elige discípulos, a diferencia de los rabinos que normalmente eran elegidos por discípulos. Habla en parábolas, realiza gestos, signos, muestra un rostro misericordioso de Dios. Empieza a tener dificultades con los representantes del templo, de la sinagoga. Le empiezan a cerrar el círculo. A sus gestos de misericordia, mayor opresión y rechazo. Finalmente Jesús va a terminar muriendo ignominiosamente crucificado. Pero sus discípulos van a testificar que Él está vivo,
que se les apareció, que vive para siempre, que el que cree en él tiene vida eterna. Ese es el querigma, o anuncio salvífico. Y detrás de este anuncio se van a ir configurando diferentes comunidades, sobre todo después de la expulsión de los judíos de Jerusalén y la destrucción del templo, del segundo templo. La predicación de Pablo va a favorecer la creación de nuevas comunidades, y también en ese contexto es que van a ir madurando los 4 evangelios canónicos que hoy conocemos. La predicación apostólica, que va a dar lugar a tradiciones orales, que se conocen como fuente Q en alemán de Quelle, que es fuente, y a partir de ese material los 4 evangelistas van a ir configurando los evangelios. Marcos del año 65 más o menos, del 70 Mateo, para cristianos provenientes del judaísmo, Lucas hacia el 80 para cristianos provenientes de la gentilidad, y el Evangelio de Juan hacia el año entre el 80 y el 100 en el Asia Menor, para una comunidad que participa de la cultura griega pero es de origen hebreo. Ahí tenemos el primer ejercicio muy significativo de inculturación en el mundo griego. En el lenguaje del Evangelio de Juan esto es muy claro, el simbolismo que tiene este Evangelio. El cristianismo antiguo primero va a ser como perseguido por la clásica representación de la sinagoga, la tradición hebrea clásica. Inicialmente los cristianos son todos también hebreos, y después por los paganos, es decir, por el imperio. San Justino va a escribir justamente 2 apologías, una para defenderse de los judíos y otra para defenderse de los paganos. A medida que vaya avanzando el tiempo, se va a ir entrando en diálogo con la cultura griega, por ejemplo, San Justino. Y después, con la conversión, sobre todo de Constantino, en el 313, el cristianismo va a comenzar a convertirse en un fenómeno de masas. Con las ventajas que esto va a tener en cuanto a expansión del cristianismo, pero también con los límites en cuanto a la calidad de los cristianos. Por eso se va a ir formando de a poco la vida eremítica, el monacato, primero con los padres del desierto y después en cenobios organizados en monasterios. Los más conocidos, los más populares, los que más se van a extender son los benedictinos, la regla de San Benito. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, los obispos van a tener un liderazgo importante en las ciudades y los monasterios un rol protagónico en el campo, en los ámbitos rurales, convocando, aglutinando todo un campesinado y dando pie para lo que va a ser a futuro el medioevo, la cultura medieval, la agricultura, la cultura del campo. Con la conversión de Constantino, volviendo un poquito para atrás, vamos a tener un mayor despliegue y desarrollo de la teología oriental, padres capadocios, Gregorio Niceno, San Gregorio Magno. Estos autores sobre todo van a desplegar los aspectos trinitarios concernientes a la fe cristiana. Previamente teníamos 2 grandes escuelas. Antioquía, que subrayaba más el aspecto humano de Jesús, y Alejandría, que subrayaba más el aspecto divino del Señor. Una teología más ascendente y una teología más descendente, respectivamente. Eran las 2 grandes escuelas. Pues tenemos autores también en el norte de África, más asociados a Occidente, como Tertuliano, Cipriano, y sobre todo después el gran San Agustín. En la Edad Media la Iglesia tiene una función casi organizadora del espíritu medieval, pero también eso va de la mano del poder. El sacerdocio va de la mano del imperio. Esto es necesario justamente para defenderse de la creciente expansión del Islam, tanto por el lado oriental como occidental por el lado de lo que hoy sería España, la península ibérica. Este encerramiento de algún modo va a favorecer la introspección y el desarrollo de la escolástica, primero a partir de la coronación de Carlomagno en el año 800, se va a ir como afianzando un estilo más monástico de desarrollo cultural de la mano de
autores como Alcuino, por ejemplo, o Beda el Venerable, el Renacimiento carolingio. De la mano de Boecio, anteriormente, y de la progresiva incorporación de libros de Aristóteles, como no solamente la lógica, sino la dialéctica y sobre todo la metafísica en el siglo XIII, se va a ir dando lugar a esas grandes construcciones, que son las sumas teológicas. La más conocida es la de Santo Tomás de Aquino, que es como la perla de la corona en la universidad naciente del siglo XIII. Santo Tomás trabaja en la Universidad de París. El siglo XIV es un siglo de crisis, la peste bubónica, pero también con el surgimiento del nominalismo empieza como a fragmentarse esa gran unidad medieval. De un gran imperio empiezan a surgir estados modernos, de una gran iglesia empiezan a surgir movimientos reformados. Hus, Wycliffe eran previos, que reclamaban una mayor espiritualidad, pero después se va a ir dando la reforma luterana, anglicana, Zwinglio, Calvino, en el centro de Europa. Se va a fragmentar también el saber, esta idea de una suma complexiva de la fe cristiana se va a ir como fragmentando en diferentes disciplinas y ciencias modernas. Incluso la ciencia y sobre todo la filosofía se va a convertir en un desarrollo como paralelo a la fe de la Iglesia e incluso en cierto modo hostil. Tampoco el pensamiento eclesial va a saber dialogar con este pensamiento moderno. Y entonces van a ir como por canales separados. Esto no va a favorecer el diálogo entre fe y razón, que solamente se van a empezar a reconciliar con el Concilio Vaticano I, en donde se establezca claramente el alcance de la razón y lo propio de la fe, evitando las tendencias extremas del racionalismo y el ontologismo por un lado, y el fideísmo y el tradicionalismo por el otro. De este periodo moderno hay que rescatar sobre todo la mística del siglo XVI, sobre todo. Todo lo que sería el desarrollo de la mística ignaciana y carmelitana, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. La teología es una teología escolástica decadente. Hasta finales del siglo XIX, y podemos decir incluso más, hasta los primeros decenios del siglo XX, no va a empezar a darse una verdadera renovación. Pero es como Genoux, van a hacer una historia de los dogmas, van a tratar de interpretar en clave histórica la fe. Este va a ser un nuevo ejercicio, muy asociado a la valoración del tiempo en la modernidad. El siglo XX va a empezar a dialogar con nuevas disciplinas, a partir justamente del Concilio Vaticano I, que establece las condiciones para que dialogue fe y razón, posibilitarán también con el tiempo el diálogo Iglesia y mundo. Esto desembocará en el Concilio Vaticano II, en torno al cual se aglutinan grandes teólogos como von Balthasar, Karl Rahner, Yves Congar, Genoux, que ya lo nombré antes, de Lubac, Henri de Lubac. Y a partir del Concilio Vaticano II, que va a establecer el modo de relación de la Iglesia con el mundo, es que se va a empezar como a diversificar el estilo teológico y a regionalizar. El acento puesto en la libertad para los europeos y en la liberación de la pobreza y liberación en contextos como América Latina. Después van a ir apareciendo otras preocupaciones, como la inculturación en África o el diálogo interreligioso en Asia. El panorama que nos ofrece hoy la teología hacia finales del siglo XX y sobre todo ahora en los albores del siglo XXI, es mucho más diversificado. No hay un solo estilo universal y común para todos. Sobre todo con el magisterio del Papa Francisco, se pone más claramente que hay que ir pensando y reflexionando la fe en cada contexto, siguiendo las inquietudes y los desafíos del lugar. Hoy la Iglesia no tiene que hacer una construcción en paralelo al mundo, sino más bien ir sumando a las iniciativas más nobles, bellas y buenas de la humanidad, a todo lo que es auténtico. Por ejemplo, el cuidado de la creación, que hace a la casa común. Por ejemplo, la inclusión de las personas que están en situación de pobreza extrema. El diálogo interreligioso y ecuménico. Sumar a las buenas iniciativas de la humanidad, esto es lo propio en esta fase de la Iglesia. Si en algún momento la Iglesia
quiso hacer como una especie de sociedad perfecta en paralelo al mundo que estaba perdido, hoy justamente para asumir, potenciar, elevar, enriquecer y profundizar, tiene que sumar a lo que toda persona de buena voluntad va haciendo. Este es el camino hoy de la Iglesia, desde las periferias, no desde un centro, con una actitud como mucho más cauta, sencilla, menos pretenciosa, pero muy creativa, de la mano de otro tipo de formas de pensamiento, no solamente la racionalidad conceptual, sino también la racionalidad simbólica, incluyendo más la dimensión mística a lo que el mundo de hoy es tan sensible. Vuelvo a insistir que estas son simplemente algunas líneas generales de lo que ustedes van a poder encontrar mucho más profundo y minuciosamente desarrollado en el libro Historia y Perspectivas de las Ideas Teológicas, que está incluido en el primer libro de la trilogía.